pulgar es este dedo, ¿no? Entonces es el más pequeñito de todos. A El Salvador le dicen el pulgarcito de América, es el país más pequeño de América. Entonces cuando el lugar más pequeño está haciendo una referencia directa a El Salvador, ¿puede ser otra cosa? Es un pueblo muy pequeño también. Exactamente, ¿no? Es de un pueblo más pequeño, algo más pequeño, algo más pequeño, ¿verdad? Hay como una especie de competencia por cuáles son estos lugares más íntimos, ¿verdad? Y por último es la propia casa, ¿verdad? Tu propio entorno íntimo, ¿no? Sí. Y también la cueva y los otros lugares en donde tenían que esconder. Sí, muy bien. Vale. Entonces es un buen título para esto. ¿Creen? Sí. ¿Cómo es la economía de este pueblo? ¿De qué dependen las personas para subsistir, ¿no? Para vivir, para sobrevivir? ¿De qué dependen? ¿Cómo es la economía de este pueblo? A ver, Ale. Hay mucha pobreza, especialmente después de la guerra, porque no hay nada. Pero después, ¿qué pasa? Pues, Acuérdense, todo malo, 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 y después sí, ¿qué? sí. Mejora, mejora, mejora. ¿Hay algo o no? Sí, usan la comunidad, que es bueno. Ok. ¿Estás de acuerdo con alguien? Dice que usan la comunidad. ¿Dirías? Sí, usan la comunidad, pero todavía es pobre y todavía ellos necesitan compartir y hacer mucho en sus propias casas para sobrevivir. Exactamente. ¿Tienen una economía que ustedes dirían de qué? ¿De intercambio? Intercambio. ¿Sí? Tienen una economía de intercambio, pero ¿funciona o no? ¿Alguien tiene qué? Alguien tiene vacas. Huevos. Alguien tiene huevos, ¿verdad? Alguien hace queso, ¿verdad? Alguien corta trabaja la tierra. Entonces como que funciona muy bien, pero es una economía rural, ¿verdad? Donde básicamente se depende de la comunidad y se depende de los diferentes elementos de cada uno para poder intercambiar. Y se depende directamente en la naturaleza para sobrevivir. Exactamente. Vemos la increíble dependencia de la naturaleza y vemos cómo se filma la naturaleza aquí también, porque la naturaleza es un personaje principal también, ¿o no? Sí. Muy bien. Sabemos que el trasfondo histórico del documental es la guerra civil en El Salvador, ¿verdad? ¿Nos deja saber el documental las causas de la guerra o quizás algunos problemas que podrían haber causado la guerra civil? ¿Nos lo cuentan de manera directa o indirecta? ¿O no? ¿Sí o no? Sí nos lo cuentan. ¿Qué nos cuentan? Obviamente nuestra clase es la más aburrida. Vamos a tener que tener unos tambores para la próxima vez. Que había opresión y por eso los guerrillas luchaban. ¿Y qué tipo de opresión? Hablemos más. ¿Qué pasaba? El gobierno y los ricos tienen autoridad en la comunidad de los pobres. También los pobres trabajaban por lo menos. Los pobres trabajaban por muy poco dinero, ¿verdad? Por muy poquito. Ajá. Y es parte de la corrupción. En el documental dijo que no saber que es opresión hasta el sacerdote luego hablaban con las personas. O sea, estaban en una profunda opresión, pero no tenían conciencia de que estaban oprimidas, ¿verdad? Entonces entran en la conciencia de que estaban oprimidas. ¿Quién los hace conscientes de la opresión? ¿Qué es eso? Eso es una vaca. ¿Qué carajo es eso? Parecían que eran vacas, pero no eran, no sé qué Pero eran. no tenemos huevos, entonces no vacas. ¿Quiénes hacen que esta gente entre en la conciencia de que
La iglesia, qué interesante, ¿verdad? ¿Ah? No parece, ¿verdad?, que sea la iglesia la que hace estas cositas. ¿Solamente la iglesia? ¿Sí? Bueno, el gobierno es el malo. El gobierno no le conviene de que tú tengas conciencia de que el gobierno es malo, ¿ya? ¿Quiénes son los agentes que te dicen, ¿sabes qué? El gobierno es malo. ¿Quiénes son? La iglesia definitivamente está ahí, ahí no te lo cuento. ¿Alguien más? La violencia. Bueno, los hechos de la propia violencia también sí, pero, o sea, ¿qué pasa? ¿Cuál es el acto subversivo mayor? Sí, gente con pensamiento revolucionario, ¿verdad? ¿Y también qué? Las revistas. Las lecturas. Leer es un acto revolucionario, para que sepan, leer es un acto subversivo, ¿verdad? Porque también es aprender, es mirar otras ideas, ¿verdad? Y por supuesto hablamos del contexto de Cuba, el contexto de todos los discursos revolucionarios, y ahí están. Pero la iglesia tiene, el cura del pueblo es importante, ¿no? ¿O no? Y ahí está la otra pregunta, ¿verdad? ¿Cuál es el papel de la iglesia? ¿Qué pasa en El Salvador? ¿Cuál es el evento importante en El Salvador? Yo sé que la guerra empieza cuando matan al archbishop. Sí, sí, arzobispo Romero, que era como una representación de... ¿Se acuerdan de que acabamos de leer a Rigoberta Menchú, que utilizaba la Biblia y pertenecía a los grupos de acción católica? Vemos que escucharon a Rosa en la película que se iba a El Salvador, porque ¿qué es lo que pasaba en El Salvador? ¿Habían matado a quién? A 5 monjas, ¿verdad? Matan 5 monjas, matan al arzobispo del país, o sea, el arzobispo lo matan. ¿Ustedes saben lo que significa eso? ¿No? Al arzobispo lo mata el gobierno, ¿ok? O las fuerzas paramilitares, ¿no? Entonces, fíjense esto, que hasta la iglesia está de parte de la gente, ¿no? La iglesia normalmente está al lado del poder, ¿verdad? Aquí no está. Y el poder es lo suficientemente cruento que hace que la iglesia sea víctima de esa violencia. Eso normalmente no pasa, pero mataron sacerdotes, mataron monjas, mataron al arzobispo, ¿verdad? Entonces la iglesia también es un elemento subversivo. Y hablamos un poquito de la famosa teología de la liberación, ¿no?, que sigue aquí. Ven que hay una continuidad con lo que vimos en Rigoberta Menchú, ¿verdad? Hay una escena en que nos muestran una serie de fotos. ¿Quiénes son? ¿Qué pasa con esas fotos? Sí, Son los muertos. sí. Pero elabora un poquito. La mayoría son los jóvenes y los hijos de las personas. ¿Vieron la foto de la gente que murió? ¿Qué edad tenía? ¿Qué edad tenía toda esta gente? No tenían muchos años. No, o sea, era entre 15 y no sé, y 20 y tantos años, ¿verdad? Hay toda una generación que se pierde en El Salvador, toda una generación. O sea, piensen que es Vietnam también, porque eso es lo que pasó en Estados Unidos. O sea, la guerra de Vietnam en realidad eliminó a toda una generación de jóvenes, gente muy joven, ¿verdad? Y solamente la gente que tenía bone spurs, ¿no?, se quedó en casa, ¿verdad? Pero esto es lo que pasa en El Salvador, ¿no? Hay toda una generación joven y estas fotos. Esto es una técnica típica del documental, ¿verdad? El documental utiliza la foto, ¿verdad? Y la foto no es la foto real, es la foto de archivo, de carnet, ven ustedes eso, como una foto de identificación, ahí está, ¿no? ¿Concluye este documental con imágenes o ideas más positivas del comienzo? ¿Cómo qué? Porque hay una especie de... El documental es como circular, ¿verdad? Sí. La mayoría hablo como las almas de los niños ayudaban a los sobrevivientes. Ujú. Y es como no perdieron los niños completamente. Ajá. O sea, que la madre al final habla un poco como las almas, ¿verdad?, sobreviven y todavía de alguna manera dialogan o protegen a los sobrevivientes. Entonces hay una continuidad entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos, ¿no? Y obviamente es un recurso retórico también para, ¿no?, encontrar esperanza en todo esto. ¿Vemos algunas secuencias? A ver. ¿No? Eran 5 familias que caminaron durante días por la selva.
Cuando llegaron a lo que fue su pueblo no había quedado nada en pie. La antigua plaza del pueblo estaba llena de huesos desperdigados. La gente se organizó y comenzaron a juntar los restos de sus muertos. Hoy la vida se abre paso de nuevo entre las pesadillas y las heridas de una guerra civil terrible. Los personajes campesinos de un pueblo mayoritariamente guerrillero intentan seguir viviendo con la imagen siempre presente de sus muertos, sembrando la tierra y cuidando sus animales. Aún habiendo sido obligados a entregar las armas, permanecen organizados para no olvidar. ¿Ya? Fíjense que tienen que entregar las armas, ¿no? Eso es parte porque fue un tratado de paz. Entonces tuvieron que entregar las armas. Hubo lo mismo que acaba de pasar recientemente en Colombia, ¿no? Es algo bastante eso. Miremos. Hay tres técnicas que vemos bastante aquí, ¿verdad? Una es la voz en off, que está ahí, que hay un narrador, pero no es un narrador, ¿verdad? ¿Quiénes narran? O sea, la imagen y la voz en off se complementan, ¿verdad? Pero una de las cosas que pasa si pensamos en el documental que vieron como Conducta Impropia, no se parece a Conducta Impropia, ¿verdad? Conducta Impropia usa un montón de secuencias de películas anteriores, utiliza la técnica de la entrevista. ¿Aquí hay entrevistas? No. Puede ser, pero no se ve en la película, ¿verdad? Está construido básicamente con los testimonios. Si pensamos en la palabra testimonio, está construida con los retazos, con los pedazos de los testimonios de estas personas, ¿verdad? Y tenemos una voz en off que siempre está, hay una imagen funcionando y una voz en off que narra, que cuenta. Y estos cuentos hay veces que también son muy imaginativos, ¿verdad? Porque están incluyendo otras cosas. Los sonidos son muy importantes en esta película, ¿verdad? La banda sonora. Tanto la música como los sonidos de qué? De los sapos. Los instrumentos que tienen los niños. Los instrumentos, ¿no? Los animales, ¿verdad? Tenemos también un sonido de la naturaleza y también juegan con los silencios, ¿o no? Hay un montón de veces que los ponen, no dicen nada, no lo presentan, solamente el silencio, ¿verdad? Es como una figura, juegan mucho con eso. Y otro clave fundamental es la luz y el claroscuro. Esta película juega mucho con los espacios interiores y el exterior y la luz, ¿sí o no? ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. Entonces son tres cosas bastante importantes. Yo he seleccionado unas cuantas secuencias que podemos ver para ver, pero ustedes, ¿qué pensaron que deberíamos analizar? ¿Qué pensaron ustedes que podríamos analizar? ¿Escogieron alguna escena? ¿Qué les pasa hoy? ¿Qué les pasa hoy? Nada. ¿No durmieron bien? ¿Por qué están tan calladitos? ¿Dónde está el entusiasmo? ¿Dónde está la esperanza de que la primavera va a llegar pronto? La escena cuando la mujer estaba cantando y estaba cantando para la otra mujer que estaba cocinando. Ok. ¿Sabes qué? ¿Dónde es? No. ¿Qué les dije? Que cuando miraran una escena apuntaran siempre dónde creen ustedes que debe ver. ¿Otras escenas que a ustedes les parecieron importantes? ¿Sí, Lisa? 1:24. Lisa tiene 1:24, a ver. 1:24:00 segundos. 1:24:00. ¿Podemos llegar a eso antes de mirar algunas cositas antes de eso? Ok. ¿Te parece? ¿Hay alguien que tiene alguna por aquí más adelante? ¿Al principio? ¿Otras cositas? ¿No? 17:20. Ok, por ahí. ¿Alguien más? ¿Qué? ¿What? Pasó a mí también. ¿Y dónde está? Refresh. A ver, ¿cómo traducimos eso? Refresque. Esto es triste. O sea, no me digan que vamos a tener problemas de... ¿Ok? ¿Y por qué no? ¿Por qué no me sale acá? Ya. Es que
también me fui a quejar de que los subtítulos estaban en inglés. ¿Estaban los subtítulos en inglés o en español? Sí, en inglés. O sea, obviamente me quejo y no pasa nada. No, ya vieron esto, ¿verdad? Nos da como un poco la historia, ¿no? De entrada. Esto es una marca que es un documental un poco, ¿verdad? ¿Ya?